El YCS Bologna ha terminado y con ello nos ha dejado increíbles momentos, decks muy fuertes y también un nuevo campeón y deck meta a vencer. Esto es el resumen de YCS Bologna 2025. Para este evento tuvimos más de 2400, casi 500 asistentes y la gran variedad de decks también con momentos muy memorables. En la ronda 1 tuvimos un clásico, el Fire King contra el Mermaid, estos dos decks que se anunciaron como enemigos en el Time Chronicles, ganando el dado de parte de Mateo, que es el que controla el Atlante Mermaid. A pesar de su clara ventaja por iniciar el turno, este se ve que roba algunos bricks como el Celacanto, tiene que arreglar un poco la jugada y en la mano tiene otras hand traps como Ash Blossom Impermanence, por lo cual no puede sobreextenderse y el Fire King abre con Ulcanix y Kirin. El Mermaid le quita uno de los Pojaxon, pero Ulcanix logra disparar y como un monstruo fuego fue destruido, Pojaxon también dispara, lo cual empieza a generar ventaja en el turno contrario. Una probable misplay es que el jugador Mermaid haya decidido destruir su Ulcanix. Hasta el Mateo se queda de que ok, lo vas a destruir, va, haciendo que este regrese en la standby phase y reviente todo el campo, dándole una clara ventaja a Matthew y concediéndole el primer duelo. Pero el segundo duelo, el jugador Fire King le abre Drone a Lock al jugador Mermaid, haciendo que no se pueda sobreextender, hace que el jugador Fire King pueda también plantar un buen campo y le hace OTK, dejándolo con un 2-0 de parte del jugador Fire King. ¿Qué le está pasando al Mermaid? En la ronda 2 tenemos a Yomi contra Gimme Puppet de parte de Eleonora, la cual se robó muchos corazones contra Demetrios. Eleonora, con su deck full foil de Yomi puro, logra llevarse la primera victoria, demostrando que es una gran piloto de Yomi. En el duelo 2 los Gimme Puppet hacen su tarea y se llevan el segundo duelo de forma muy fácil. Para el duelo 3 vemos que Eleonora lleva una tech de las trampas Apophis para tener una Omnanigate, usando tech también como Gracekeeper Inscription para controlar cementerio, pero el jugador Gimme Puppet le abre Fugalos, le conecta un Impulse al token Sky Striker y encima lo remata con un Mulcharmy Purulia, dejando muy incómodo a Leonora. Leonora hace normal summon un cuervo, también full foil, y se dispone a darle muchos robos, terminando el turno con Mignon, Snatchy, Cupsy y 2 colocadas. Pero a pesar de que ambos jugadores tenían demasiado por hacer y no hubo un claro ganador debido a que se gastó el tiempo, marcando el primer doble loss de este YCS. Para la ronda 3 tenemos allá con su Dracotail contra Flaminio jugando Memento. El Dracotail deja un campo completo, el cual no puede pasar y le da la primera victoria. El Memento logra hacer su spam en el segundo duelo y hace imposible que el Dracotail logre conectar un muy buen combo, llevándose así la victoria a Flaminio. Pasando al duelo decisivo, el duelo 3, en donde vemos que Dracotail abre muy fuerte con Branded Fusion sin respuesta. Aún así el jugador Memento logra hacer OTK bajo su full combo, llevándose la victoria en esta ronda los Memento. Para la ronda 4 tenemos a Mitsurugi Yomi contra Gem Knight Sky Striker, ganando el dado Mitsurugi Yomi, dejando full mesa, pero es algo en lo que el Gem Knight es especializado, el ir segundo, el cual no solo le barre la mesa, sino que lo deja 400 de vida y Antonio no le alcanza la gasolina para pasarse su campo. Para el duelo 2, Antonio decide mandar primero al Gem Knight, haciendo que el jugador Gem Knight deje un campo bastante endeble con un Bagushka. Pero esto no es suficiente y termina dándole la victoria a los Yomi Mitsurugi. El duelo 3 lo decide empezar Prieto y deja el combo de Escatos volviéndolo serpientes para que no juegue con los Mitsurugi. Además le abre una triple Tactic Thrust y coloca una carcajada de cabra para sellar el juego. A pesar de que le logra romper la mesa, el jugador Gem Knight conecta una Hitway, comprando con eso un turno más. Y quedando solo un minuto en el reloj, Antonio, el Mitsurugi Yomi, concede. En la ronda 5 tenemos Dracotail Canine contra Monarca Dracotail, una combinación bastante extraña para este punto, y además de que ganó el dado, un Fugalos conectado más una Faimena es suficiente para ganarle el duelo 1. El duelo 2 lo decide abrir, pero también pinta bastante mal para Tobias, el jugador Monarca Dracotail. Pero antes de Lethal, una Super Poli logra rescatarle el trasero, sobreviviendo con 1200 puntos de vida. Y cuando parecía que Tobias le iba a dar la vuelta con una magia, Lucas le hace Ash Blossom y decide conceder. Ronda 6 tenemos Orcus contra Kanai Vanquish Soul, ambos con 5 victorias, 0 derrotas, y gana el dado el jugador Kanai Vanquish, dándole una clara ventaja y llevándose el primer duelo. El duelo 2 lo decide abrir el jugador Orcus, pero desgraciadamente parece que tiene una mano muy mala y este simplemente decide pasar turno. Pero no todo estaba perdido, ya que estaba cargado de hand traps. Este logra aguantar el turno puro hand trap, desgraciadamente su top deck fue muy malo también, bajando la batería, invocando por Link, pero sin nada más que hacer, simplemente decide conceder, ganando el Kanai Vanquish Soul 2-0.
En la ronda 7 tenemos una de las más polémicas, Lea contra Joshua Smith, un jugador muy conocido. A pesar de que Joshua Smith ganó el dado, una Impermanence y un Ash son suficientes para dejar un campo bastante endeble y regresar el turno a Lea, la cual con su combo Malice decide hacer OTK y Joshua Smith simplemente concede. El duelo 2 termina extremadamente rápido, dejando con su primera victoria a Joshua Smith, así igualando la balanza. En el duelo 3 el deck Malice abre y sabemos que es un deck difícil de detener, además de que muchos incitan de que Lea empezó a jugar un poco más lento, debido a que estaba bajo un Fugalos. Joshua Smith termina con varios robos por parte del jugador Malice y con 3 set y empieza a tratar de romper su mesa, lo que no es difícil para un Masquerade y un Zeus. Pero desgraciadamente el turno del Malice tardó demasiado, dejándolos en 40 segundos apenas. Y con 1200 puntos de vida, Lea decide activar el efecto de su Whitebinder pagando 900 de los 1200, efecto para remover, y quedando solamente 15 segundos en el reloj, Joshua Smith concede, a pesar de que si ella disparaba a Chessy Cat se moría, entre otras cosas, llevándose la victoria el jugador Malice y haciendo que Joshua Smith decida conceder para evitar un doble loss y así tener más chances de topear. En la ronda 8 tenemos Mitsurugi Synchron contra Mitsurugi Raisil, ganando el dado el Mitsurugi Raisil, que es pilotado por Pietro y este le deja un board bastante difícil de pasar. Un detonador, un Ragnacerdo, el combo Mitsurugi completo y un Duo Drive es suficiente para que el jugador Synchron ni siquiera lo intente, llevándose así la primera victoria. El juego 2 empieza el jugador Mitsurugi Synchron con un Pre-Preparation, a lo cual le contestan con una Ghost Bell, pero Kevin tenía Call By, haciendo que esa Pre-Preparation resuelva. Además de que hace TTT para verle la mano y Pietro decide conceder de inmediato. Un duelo muy rápido y ni siquiera pudimos ver el potencial del Mitsurugi Synchron. Para el duelo 3 no pudimos ver el potencial jamás del Synchron, ya que cuando invocaba algo, literalmente el detonador lo popeaba, ganando así Pietro con su Mitsurugi Raisil. En la ronda 9 tenemos Mitsurugi Yomi por parte de Antonio contra Yomi Puro por parte de Alberto, ganando este último el dado. Una Ash y una Impermanence son suficientes para dejar que su campo no esté completo, dejando un Heraldo, doble Snatchy y un Cookie. Al revelar Kabakiri de inmediato, el pañal hace su chamba, negando esa activación, y el jugador Yomi Mitsurugi no tiene nada más para jugar y decide conceder. El juego 2 Alberto solo le hace una purga, pero no es suficiente para terminar su combo y también decide conceder, yéndonos al duelo 3. El duelo 3 decide abrirlo Alberto, pero un doble Fugalos hace que este no pueda jugar tan cómodamente a pesar de robar Ash contra uno. Termina dándole varios robos y dejando una mesa bastante endeble, que el Yomi Mitsurugi pues no le da tanta dificultad de pasar. Y tras un tradeo de recursos, Normal Meowls lo convierte en un Almirage, efecto del campo, y el Yomi Puro decide conceder. Nos vamos para el día 2, ronda 10, y vemos a Gabriel con su Dracotail contra Rosel con su White Forest. El Dracotail gana el dado armando muy fácilmente su mesa, simplemente jugando bajo un Fugalos, lo cual a Rosel jugando incluso bajo un Nibiru logra romper muy fácilmente la mesa y el Dracotail ya no le da la gasolina para frenar ese OTK, así llevándose la primera victoria este White Forest. El segundo duelo es un poco más rápido, ya que al abrir el Dracotail le deja un Secretarion y el White Forest lleno de Spellcaster no puede jugar cómodamente. A pesar de eso logra mantener el control del campo, también dejando monstruotes, y cuando él activa la magia Samina le conectan un Nibiru que le duele muchísimo. Logra dejar una Omninegate, pero no es nada contra ese Nibiru, y al robar por la Wanted concede, ya que no va a lograr detener todo lo que tiene en mano el oponente. Para el duelo 3, quedando solamente 6 minutos en el reloj, el jugador Asamina White Forest empieza a jugar, pero un Secretarion Dragon hace que no pueda jugar de forma tan cómoda. Esta se ve obligada a hacer speed para quitar el Secretarion y tratar de jugar un poco más cómoda, pero esto lleva bastante tiempo, dejándolo solo con 3 minutos. Con 1 minuto 53 en el reloj, niegan la Branded Fusion y el jugador Dracotail concede ante el White Forest. Ronda 11, Eleven, y vemos un Yomi Solfacor en contra de un Evil Twin Finsmith, que van con la misma cantidad, 7 victorias, 3 derrotas cada uno. El jugador Light Twin Finsmith gana el dado, así que empieza a jugar, dejando su combo de César, más Sony Light, más las interrupciones de las Light Twins. Desgraciadamente Alessandro roba Dark Ruler No More, y a pesar de que ese turno no lo logra matar, el jugador Evil Twin Finsmith trata de jugar, pero un Book of Moon le termina por completo el turno, haciendo que los gatos le hagan un OTK, marcándole un 2-0 y sin poder ver brillar a los Light Twins.
Ronda 12 y tenemos a Dinkaboy con Vanquish Soul Canine, la misma lista de Josh Smith contra Nestoras, jugando también Dracotail. Dracotail le gana el dado y a pesar de que este le conectó un Fugalos, para el Vanquish Soul Canine no se le complica para nada pasarse la mesa de un Dracotail, dándole la vuelta por completo, y con una Reaper para controlar la Faimena, el jugador Dracotail decide conceder. El duelo 2, el Dracotail hace cosas Dracotail y una Ash a su magia Case más Horn a su único Vanquish hace que Dinkaboy decida conceder. El duelo 3, Dinkaboy decide empezar, pero Nestora sin pensarlo le tira un Purulia en la draw phase. Posteriormente, tras su primer summon de la mano, le tira un Fugalos, dejando muy mal parado a Dinkaboy en estos casos, terminando su turno con una Reaper y 2 colocadas para controlar a esa posible Faimena. El Dracotail empieza con Branded Fusion, lo cual va a simplificar mucho este estado de juego, pero este le hace Impermanence a su Albion, a lo cual Nestoras contesta con una Faimena a su mano y esta es negada por la Reaper de inmediato. Después este decide hacerla. Después Dinkaboy voltea a Exiled, pero este le contesta con Branded and the Virtuous y le revienta la Reaper. Invoca normal Molulu, Molulu baja un Artalion, Artalion recupera Faimena del cementerio. Sus monstruos Dracotail colocan Ketu y Raju, llenándole el campo por completo con las trampas Dracotail, un Úrgula, y cuando parece que va a haber Lethal de parte de Nestoras, Dinkaboy se defiende con una Izuna desde la mano. Parecía que Dinkaboy iba a lograr rascar esto, pero no. La verdad, ¿a quién engaño? Dinkaboy dispara efecto de Lupis y de inmediato pues decide conceder sin más porque ya no había nada más que hacer, llevándose este duelo el Dracotail. Ronda 12 más 1 y tenemos a Philip con Mitsurugi Yumi contra Enre y su Dracotail. Activa Pre-Preparation, le tiran Gospel a esa Pre-Preparation, ya se hizo una tradición también. Al efecto de Habakiri le contestan con un Fugalos, pero Philip tiene Call By para ese buito. Más adelante cuando Murakumo quiere revivir, le hace Bestial Magnahood. Pasaron un turno con un SP, Magnahood se quita el SP en el turno de Enre, activa Branded Fusion de la mano y tras Normal Lucias, Raju mejor decide conceder porque pues le barrieron toda su mesa, su turno 1 valió pa' pura madre y la victoria es para Dracotail. Duelo 2, Mitsurugi Yumi trata de volver a jugar, cuando activa el efecto de Migno para revivir, le tira otra vez Bestial Magnahood, ese Bestial Magnahood se le pega a la mano, que pedo. Aún así parece que esta era la única interrupción del jugador Dracotail, dejándole full combo con 4 colocadas atrás, y a pesar de que nuevamente abre con Branded Fusion, el jugador Yomi se da el lujo de que resuelva para que empiecen a brincar sus gatos. De todas formas los materiales se van removidos, pero tras negar el efecto de su monstruo, evidentemente el jugador Dracotail concede porque no tiene nada más que hacer. El duelo 3 lo abre el jugador Dracotail, activa Raju y el jugador Mitsurugi Yumi responde con una Ash Blossom para tratar de frenarle el turno al Dracotail, lo cual funciona muy bien, dejando solamente Artalion y 2 colocadas, empezando su turno con Prayers. Se ve obligado a negarla con Flames, pero le contestan con una Gospel. El jugador Philip le dice: si en el primer turno tú tenías todas las hand-trap, me toca a mí contestarte. El jugador Dracotail en su turno inicia con Faimena, bajándole un Mysterion que se logra quitar todos los gatos del campo como si nada. A pesar de esto, el jugador Mitsurugi está muy confiado ya que tiene una Red Latency en su mano para tratar de comprar un turno más. Y una Prayers tributando su Murakumo hace que el jugador Dracotail se quede sin recursos, concediéndole la victoria. Ronda 14 tenemos Lunalight contra Mitsurugi Kanai, que tras activar una Heavy Polymerization le contestan con Mitsurugi Prayers y el Lunalight concede. En el duelo 2 pasa algo muy extraño. El jugador Lunalight hace normal a la oveja, que no es un buen iniciador, coloca 2 cartas y procede a activar Exchange. Incluso USP se queda de what the fuck, ¿qué es eso? A pesar de que le explica la carta, decide leerla, no se la cree. Ambos proceden a revelar sus respectivas manos, dándole un atroz de parte de Lunalight, pero la mano del Mitsurugi K9 está muy violenta. Tiene Izuna, Habakiri, Fugalos, Droll y Lupis. El Lunalight decide quitarle el Habakiri, pero aún así es demasiado lo que tiene que enfrentar. Luego vemos que roba una lancea, hace normal Fugalos, pasa batalla y se embarra con la oveja, que tiene la misma cantidad de ataque. Tras un par de jugadas más raras, un Bylon simplemente decide atacar sobre un monstruo colocado, que era el Kaleido Chick. Marca un Zeus que le barre todo el campo a Lunalight. Al revelarle un Habakiri, el Lunalight decide conceder porque sabe que ya no puede frenarlo. Por fin, última ronda del día y tenemos a Joha usando Vanquish Soul Canine, uno de los decks más representativos de este güey, si es contra Marco, utilizando Dracotail, el segundo deck más representativo de este evento. El Dracotail inicia su turno, decide marcar una SP como un monstruo más, pero desgraciadamente al activar Raju, el jugador Vanquish le tira una Ash Blossom, terminándole el turno dejándole súper endeble el campo, pero él dispara todavía a Izuna. Obviamente barre con facilidad su campo, deja un campo bastante bien establecido. A pesar de eso, el jugador Dracotail se logra reponer barriéndole el campo, haciendo que su Mysterion le remueva la Izuna y después de eso concede.
El duelo 2 nuevamente, el jugador Vanquish Canalabre deja su full combo y a pesar de que el jugador Dracotail se defendió bastante bien, el jugador Dracotail se queda sin recursos, simplemente en turno 4 le cede turno, a lo cual el jugador Vanquish decide aprovechar para rematarlo y así tenemos el empate 1-1. El duelo 3 lo decide iniciar obviamente el jugador Dracotail, empieza con Lucias, Ketu, Prosperity, toma un Droll Lock con ese Prosperity y tras su jugada de Faimena coloca desde el deck las 3 trampas Dracotail, Hornflame y Stinger. Terminando el campo bastante fuerte, pero Yohu tiene a Izuna que decide activarla para lidiar con esa Faimena, dejando a su Reaper intargetable por el Lupis, haciendo que sea muy fácil de pasarse las trampas Dracotail. Al efecto de Holy Su, este le contesta con un... Desgraciadamente se tiene que gastar la negación en ese Droll Lockbeard después de su primera búsqueda. Al efecto de Holy Su, le responde con un Effect Veiler y a pesar de que los dos jugaron bastante bien y tenían todavía bastantes recursos, no había un claro ganador, el tiempo se les iba agotando. Tras la activación de un Stinger, el tiempo se agota, marcando el segundo doble loss de nuestro en vivo de YCS Bologna. Con eso terminamos las rondas y pasamos al Top Cut. El top 8 fue un Mitsurugi Yumi, un Dracotail, un Mitsurugi puro, 2 Malice, un Yumi puro y 2 Vanquish Soul Canine. El top 8 lo tenemos por Vanquish Soul Canine, pilotado por Joshua Smith contra Giuseppe, utilizando Mitsurugi K9, ganando el dado e iniciando con su combo. Joshua Smith en una parte del combo le interrumpe con Izuna para tirar Lupis y este le marca un Tiras Keeper of the Genesis. ¿Qué es esto? Regresamos al formato antiguo de los Exit. El jugador Mitsurugi K9 termina bastante fuerte con una Gorgonia apuntando a Sequeras, dejando muy mal parado al jugador Joshua Smith, que al ser controlado por esa Gorgonia, Sequeras no puede atacar y tampoco facilitarle la ruptura de la mesa, por lo cual Joshua Smith decide conceder. El duelo 2 lo abre sin duda alguna Joshua Smith, y a pesar de que Giuseppe tiene un Purulia, Joshua Smith sin dudarlo le responde con una Ash Blossom, logrando dejar su full board, a lo cual el jugador Mitsurugi K9 tras ver su robo, simplemente decide conceder porque sabe que no lo va a pasar. El duelo 3, el Mitsurugi K9 empieza a cambiar, dejando como mesa final Futsu, Murakumo, IP, una colocada y 3 en la mano. Joshua Smith comienza con Yokul, decide negarla con Pre-Preparation. A la activación de Case for Canine le contesta con Murakumo para que descarte una carta o se niegue. Joshua Smith descarta un Yanlong y a la resolución de búsqueda de Lantern le tiran un Droll Lockbeard. Este responde con el efecto de IP para convertirla en un Dynamondo. Tras marcar Nash Knight, efecto de Murakumo, efecto de Nash Knight para acoplarse al Murakumo, le barre el campo, coloca una carta y le regresa el turno, lo cual es suficiente para que Giuseppe le haga OTK a Joshua Smith en el siguiente turno, haciendo que Joshua Smith conceda. En top 4 y semifinalistas tenemos a Gabriel contra Pierre, jugando Kanai Vanquish Soul contra Bestial Malice. Desgraciadamente el jugador Kanai Vanquish Soul deja un campo bastante endeble por una Dominus Impulse. El jugador Malice comienza colocando una carta Normal White Rabbit, coloca GYC. Cuando activa su trampa Malice, le contesta con Ash Blossom a Joyous Spring, atrasando por completo la estrategia Malice. Pasa el turno con una colocada y un Linguribu, pero no es suficiente, ya que Raizen le destruye la carta colocada. Y es así como decide conceder. En duelo 2, el jugador Malice inicia, haciendo normal summon a una Chessy-Cat. Pierre le contesta con Holy Su, tomando control de esa Chessy-Cat, haciendo que el jugador Malice solamente coloque 2 cartas y le regrese el turno. Desert Value cae, efecto para romperle una de las colocadas que era una Impermanence, a lo cual al regresar del turno Gabriel decide conceder, pues solo le queda una trampa que es inútil por completo. Mientras que del otro lado tenemos a un Sky Striker Yomi contra el Mitsurugi Kanai, llevándose el duelo 1 Sky Striker Yomi, y en duelo 2 el Mitsurugi Kanai desgraciadamente se briquea y no le es suficiente para pasarse el campo Yomi, por lo cual ya tenemos finalistas. Y después de un gran evento y un top 4 bastante rápido, tenemos la final. Yomi puro contra Kanai Vanquish Soul. Pierre con Kanai Vanquish Soul contra Alessandro utilizando Yomi puro. Duelo de rodillas, duelo de maldad, duelo de calvos. ¿Quién ganará? ¿Quién se posicionará? ¿Caso se agarrarán a golpes como 2 pachicéfalos? En duelo 1 el jugador Yomi inicia con Normal Summon una Ghost Bell, a lo cual Pierre sin dudarlo le contesta con un Fugalos, lo cual hace que el jugador Yomi juegue de forma incómoda. Tras invocar a Arminash y un Cookie, activa TTT para verle la mano a Kanai Vanquish Soul, quien le revela Callby, Raizen, Case, Ash y una Holy Su. Le decide quitar la Ash Blossom, posteriormente marcar un Cupsy Yomi Way, se va por Cookie y Marshmallow, descartando Marshmallow, Special Cupsy que le da la Surprise, Snatch y dándole un robo más para poner campo, revive Marshmallow, coloca 2 y pasa a turno con una carta en mano.
Antes de que termine su turno, este le dispara a Julisu. Cubsy Yumiware rebota reviviendo a Kuki y a Cubsy. Kuki, efecto para destruirla, encadena a la mismísima Julisu y este contesta con Forbidden Droplet enviando su Kuki bastante bien guardada para negarla y que no siga jugando en su turno. Tras Normal Raisin, este le contesta con otra Forbidden Droplet, lo levanta para hacer Heavy Burger, roba una carta por su efecto, lo convierte en la roca, revela que tiene Case for Canine. Tras varios intercambios, el jugador Canine le logra barrer la mesa por completo al jugador Yomi, dejando una Reaper, un Masquerade, una Spee, Rock of the Vanquisher y encima 2 colocadas, ya que recordemos que el Fubaldos le dio bastante mano. El jugador Yomi trata de volver a pasarse la mesa, pero con una Exiled Force que va a reventar a su único gato que le queda ya que se robó al otro con Holisu, el jugador Yomi decide conceder. El duelo 2 lo inicia el jugador Yomi de nueva cuenta con un Normal Cubsy para buscar Surprise. Le contestan con Fuwalos, este tiene Ash Blossom para responder, pero le activa la Izuna en la mano. Este sin pensarlo marca un Bylon que empina a su Cubsy que fue Normal Summon. Aún así el jugador tiene Marshmallow que lo logra invocar de forma especial, efecto de Marshmallow para recuperar Surprise, dejando el campo simplemente con Cubsy, una colocada y un Bylon que lo usa para pasar a batalla. Tras batallar este marca un Zeus, este le barre todo el campo al jugador Yomi, dejando muy bien plantada su mesa con Julisu, Rock of the Vanquisher, SP, Mad Love y 2 colocadas. Este empieza con Normal Cubsy para buscar una carta, se va por Croaky, pero este le voltea la Floodgate Tikaboo, a lo cual Alessandro se empieza a reír y concede el match, dejándonos con el ganador de este YCS. Kanai Makushol se posiciona como un muy buen deck porque tiene excelente matchup contra Dracotail, contra el Yomi ahora gracias al Marshmallow y contra el resto de los decks meta. Pero bien, hasta aquí este pequeño resumen. Déjame en los comentarios qué opinas del formato, qué opinas de este YCS, cuál es tu deck favorito de la temporada y qué piensas jugar próximamente. Ahora sí, sin nada más que añadir por el momento, se despide su amigo Yo Viles y nos vemos hasta la próxima.